En la clase pasada nos habíamos quedado a la mitad, un poco más, de probar este resultado de que el número e, que definimos nosotros como exponencial de 1, es irracional. Antes de eso, pues habíamos calculado una aproximación de e, también usando polinomios de Taylor. Entonces llegamos a esta aproximación que coincide al menos en las primeras 8 cifras decimales con el valor exacto de e. Y bueno, dentro de la demostración, que ahorita no la vamos a repetir, lo único que vamos a usar nuevamente es pues la manera en que estábamos acotando los residuos. Entonces por ahí en la demostración pues aparecía esto, que pues, lo vamos a utilizar hoy, pero con otra cota. Este punto 1 del corolario que estuvimos usando todo el tiempo la clase pasada, pues es el que te decía que si tienes una cota para el valor absoluto de la derivada de orden n más 1 en un intervalo, que este intervalo pues lo calculamos entre a y x, que a es el número en el cual calculas los polinomios de Taylor y x es donde quieres evaluar, o sea, para obtener la aproximación. Entonces, si tienes una cota para el valor absoluto de esta derivada, pues eso te da una cota también para el residuo, bueno, para el error, porque es el valor absoluto del residuo. Entonces, esto lo vamos a usar nuevamente hoy, pero la diferencia con el teorema anterior, pues es que como ya tenemos esta aproximación de E, pues en lugar de 4 aquí, que es la cota que teníamos antes con las sumas superiores e inferiores, le podemos poner 3. Ahorita vemos cómo usar este corolario. Entonces vamos a recordar lo que se había hecho del teorema. Quiero probar que E es un número irracional. Entonces, igual que cuando probábamos que raíz de 2 o alguna otra raíz que no sea exacta es irracional, pues puedes hacerlo por reducción al absurdo. Supones que E sí es racional. Ya habíamos probado que es, bueno, sabemos que E es positivo. Y entonces existen dos enteros, tales que E es A sobre B, y estos enteros los puedes considerar positivos. Y entonces aquí habíamos puesto sea n en los naturales tal que, ahí vamos a agregar hipótesis sobre este número, n. Entonces, pues ya había salido esta hipótesis de que n tenía que ser mayor o igual a b. Ahorita recordamos por qué. A sobre b es la exponencial de 1, o sea, el número e. Y eso, pues como es la función exponencial evaluada en 1, lo puedes ver como su polinomio de Taylor más el residuo. Eso pues lo haces para cualquier función donde puedas calcular polinomios de Taylor. Y luego lo que hicimos fue sustituir pues, lo que vale el polinomio de Taylor evaluado en 1. El polinomio de Taylor era 1 más x cuadrada sobre 2 hasta x a la n sobre n factorial. Nada más que aquí la x vale 1, entonces por eso nos queda este desarrollo más el residuo. Y luego lo que hicimos fue, para deshacernos de todos estos denominadores, multiplicar por n factorial. Entonces, pues aquí solamente está indicado el n factorial en cada numerador, también en el último término. Y estos números están aquí en la parte señalada en rojo, pues ya son enteros porque estamos dividiendo un factorial más grande que el del denominador. Bueno, mayor o igual, en este caso coinciden. Entonces todos estos números se convierten en enteros, la suma completa es entero. Y acá, para garantizar que esta fracción también es un entero, pues bastaría con que n sea mayor o igual que b. Porque en ese caso, pues en el n factorial estaría incluido el factor b y ya lo puedes cancelar y te queda un entero.
Entonces de ahí es donde había salido esta primera condición de que quiero que n sea mayor o igual a b. Y entonces hasta aquí, que es donde nos habíamos quedado, el residuo multiplicado por n factorial, pues sigue siendo entero porque es una resta de enteros. Pues aquí vamos a borrarle lo de continuará. Y a la contradicción a la que quiero llegar es a que en realidad esto no puede ser entero para cierta n. O sea, aquí me falta poner y n mayor o igual que algo. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues esta parte de aquí que es el residuo, pues hay que recordar que los residuos yo los puedo hacer pequeños usando este resultado de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo consigo que este residuo sea menor que 1 entre n factorial, pues entonces a la hora de multiplicar, me quedaría que este número pues es menor que 1. Y entonces, pues por otro lado, vamos a ver que es positivo. Entonces, si tú tienes un número positivo que está entre 0 y 1, pues no puede ser entero. Ya. Esa es la contradicción a la que queremos llegar. Entonces, quiero que este residuo pues se haga pequeño. Vamos a ponerle aquí. Por otro lado, pues si tú acotas la derivada de orden n más 1, en este caso vamos a ponerle en t, pues la derivada de la función exponencial, ya sabemos que es la misma función. Aquí te quedaría así, que esto es igual a e a la t. Y en este caso, pues la quiero acotar entre 0 y 1. ¿No? O sea, el número donde calculo el polinomio de Taylor y donde evalúo. Entonces esto es menor o igual que e a la 1, que ya sabemos que es menor que 3, para toda t en el intervalo 0, 1. Y esto es porque la función exponencial es creciente. Vamos a ponerle e a la x. Entonces ya tengo esta cota que valor absoluto de esta derivada de orden n más 1 es menor que 3 en todo el intervalo. Y entonces por el corolario de siempre, o sea, la parte 1 del corolario que habíamos probado sobre esto de los errores, pues vamos a ponerle la clase pasada. Pues lo que me decía el corolario, a ver, vamos a ponerlo por aquí abajo. Es que el valor absoluto del residuo es menor o igual que la cota que encontramos, que es el 3,
entre n más 1 factorial por, y aquí es x menos a, que sería 1 menos 0. A la n más 1. Entonces aquí te queda nada más 3 entre n más 1 factorial. Y entonces, si n vale al menos 3, porque si tienes, bueno, no, desde 2, de hecho. Si n es al menos 2, pues aquí ya te queda 3 sobre 3 factorial. Entonces, lo que necesito para esta desigualdad es que n sea mayor o igual que 2. Entonces, esa es la otra condición que vamos a poner aquí arriba. Entonces, si n es mayor o igual a 2, ya tendría que el residuo a ver, vamos a poner aquí. Es menor que 1 en valor absoluto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, habían puesto en el chat que por qué esto es menor que 3, pues porque ya calculamos una aproximación de E, que es el 2.71. Por eso sabemos que esta E, pues sí es menor que 3. ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí? ¿No? Entonces yo les pregunto, ¿puedo garantizar que esto es mayor que 0? Sí, ya que es valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de 0 es 0. O sea, sí aquí le puedo poner mayor o igual, pero eso no me serviría porque, o sea, yo lo que quiero es llegar a una contradicción. Si yo... Bueno, espere, déjenme poner aquí otra cosa. Sí, aquí más bien le voy a cambiar el número porque este no es el que quiero que sea menor que 1. Lo que quiero que sea menor que 1 es el residuo multiplicado por n factorial. Entonces, a ver, déjenme quitar esta parte. Y aquí más bien lo que voy a poner es 3 sobre n factorial por n más 1. O sea, voy a separar el n factorial de esta parte. Y entonces el n factorial, pues como es positivo, puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad. Y de hecho hasta lo puedo meter aquí al valor absoluto. Entonces me quedaría que esto es menor o igual que 3 entre n más 1. Y entonces aquí más bien, para que esto sea menor que 1,
pues lo que necesito es que la n sea mayor o igual a 3. Entonces aquí déjenme corregir la hipótesis de aquí arriba. Entonces lo que tengo es que esta parte de aquí es un entero. Aquí sería evaluado en 1. Es un entero cuyo valor absoluto es menor que 1. Entonces hasta aquí no hay una contradicción porque pues podría pasar, o sea, no he justificado que esto no pueda ser 0. Entonces, si este número fuera 0, pues todo está bien, ¿no? Su valor absoluto es 0 y es menor que 1. Entonces lo que quiero es que, pues garantizar que este número, o sea, el residuo, no puede valer 0. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí es donde vamos a usar algo que ustedes probaron en su examen pasado, o sea, el 3. Vamos a poner aquí finalmente. Vamos a ponerle por el examen 3. Ustedes probaron una desigualdad que tenía que ver con e a la x. Esa decía que 1 más x cuadrado sobre 2 factorial hasta x a la n entre n factorial. ¿Eso cómo se compara con la exponencial? Si x es mayor o igual a 0. Bueno, creo que les pedía para x mayor o igual a 1. Es menor, ¿no? Ajá, menor o igual, decía ahí, ¿no? No recuerdo si en el examen le habíamos puesto para qué intervalo, pero pues, en este caso solamente lo quiero aplicar para 1. Entonces, de hecho aquí, pues como esto se vale para toda n en los naturales, vamos a ponerle n más 1. Y entonces nos quedaría que todo esto de aquí, que es el polinomio de Taylor, bueno, vamos a ponerlo más en general, aunque nada más lo necesitamos para 1. O sea, si yo paso restando esto de acá, si x yo lo pongo mayor o igual a 1, pues esto va a ser positivo. O sea, quiere decir que la exponencial pues siempre está por arriba del polinomio de Taylor en este intervalo. O sea, en particular, cuando tú evalúas en 1, te queda que... Ay, aquí ya era n nada más. Ok,
Estaba despejando el término de n más 1. Entonces lo que nos queda es que esta diferencia, que es justo el error, bueno, sin valor absoluto sería el residuo, siempre es positivo. O sea, porque el polinomio de Taylor pues nunca alcanza el valor exacto de e a la x. Para x en este intervalo. Entonces aquí lo que concluiría pues es que cuando multiplico por n factorial, pues esto sigue siendo positivo. Y al mismo tiempo es menor que 1. El problema es que este número, pues habíamos dicho que es entero. Entonces esta pues es la contradicción a la que llegamos. Y esa contradicción pues viene de suponer que el número e es racional. Entonces e es irracional. Entonces las hipótesis que fuimos agregando de la n, pues ya cuando lo escribimos, pues en realidad esto lo ponemos desde el principio, o sea, consideramos un natural que sea mayor o igual que b, que ya era un número fijo aquí, y mayor o igual que 3. Entonces, n mayor o igual que estos dos números, pues siempre lo puedo encontrar por la propiedad arquimediana. Y entonces para esta n se cumple la igualdad de que e es el polinomio de Taylor más el residuo. Primero veo que el residuo por n factorial pues resulta ser entero, porque es diferencia de estos dos enteros. Pero por la n que yo escogí, pues resulta que este número ya se vuelve menor que 1 y a su vez es positivo. Entonces, la contradicción pues está en que yo encontré un entero que está entre 0 y 1 en intervalo abierto. Preguntan que si puedo repetir cómo utilizamos el último resultado, pero no sé cuál sea el último resultado. El del examen 3. Pues esta desigualdad se les pedía probar para n en los naturales. Aquí me conviene usarla para n más 1, porque si yo despejo este término, pues lo que tengo es que la función exponencial menos su polinomio de Taylor es mayor o igual que este número, pero si x lo consideramos en el intervalo de 1 a infinito, pues x al ser positivo hace que todo esto sea positivo. Entonces quiere decir que la función exponencial menos su polinomio de Taylor va a resultar positiva cuando yo la evalúo en x mayor o igual a 1, en particular para x igual a 1. Entonces nada más lo utilizo para pues probar que el residuo en realidad es positivo. Y entonces puedo pues, quitar el valor absoluto, que eso no es muy importante. Lo que sí me interesaba pues es ponerle aquí mayor que 0 para llegar a la contradicción, porque no hay entero que esté entre 0 y 1. ¿Tienen alguna otra pregunta?
No, profe. Acá. Yo sí. Donde pusimos las A's en el residuo es cero, ¿no? Bueno, se está refiriendo al cero Ah, en sí. este caso. Sí, que había cambiado la X por uno, pero no puse, no cambié la A. Sí, gracias. ¿Algo más? Y acá abajo también dice A y es cero. Y por acá hay otra A. ¿Hay cuántas A's? Creo que ya se acabaron las A's. Pero sí, todas esas eran cero. Casi decía cero y ya. Entonces nosotros, pues es lo último que vamos a ver sobre los polinomios de Taylor. Les decía que con Daniel, pues van a hacer algunos otros cálculos distintos de aproximaciones y ciertos ejercicios, pero vamos a retomar un poco este tema dentro de, no sé si un par de semanas o en la última semana del curso, porque, por ejemplo, aquí lo que mencionaba es que probamos que el exponencial pues queda por arriba del polinomio de Taylor, o sea, este residuo pues nunca se hace cero y eso pasa pues con muchas funciones las cuales calculamos el polinomio de Taylor, o sea, nos podemos aproximar tanto como se quiera, tomando n suficientemente grande, pero nunca llegas con exactitud al valor de la función. Entonces, en este caso, pues imagínate que tienes pues, esta suma de x a la k entre k factorial, desde k igual a 0 hasta n, este es el polinomio de Taylor. Y bueno, esto dijimos es menor que e a la x. Al menos por ahora lo podemos garantizar para x mayor o igual a 1. Pero, les decía, conforme vas tomando valor más grande de n, vamos a ponerlo aquí. Esto ahorita lo era para el siguiente tema, pero ahorita lo volvemos a poner. Entonces aquí tienes e a la x. Vamos a poner la suma del polinomio de Taylor. Desde 0 hasta a x a la n sobre n factorial. Entonces este es el polinomio de grado 1. Vamos a cambiar aquí de 0 a 200. A ver si. Y entonces aquí ya se parecen mucho para polinomio de grado 16. Pero bueno, si te aproximas lo suficiente, que quién sabe aquí si se alcanza a apreciar en algún momento de la vida, bueno, es lo más que se puede hacer. Estos dos no van a alcanzar a ser iguales. Y por ejemplo, pues aquí es más claro que se separan, ¿no? Para los negativos. Pero si yo pongo un polinomio más grande, grado mayor, pues aquí se va aproximando de mejor manera. Ahí se alcanza a ver la separación. Y bueno, conforme vas haciendo crecer el polinomio, pues aquí ya se volvió loco esto, pero vas aumentando el intervalo, ¿no? Es lo que hemos visto. Y ya tenemos el cálculo de los residuos, la forma en que se pueden escribir. Pero entonces el punto de esto, pues es que tal vez lo que me convenga en muchos casos, pues no es tal cual tomar el polinomio de Taylor de grado n para cierta n, sino, no recuerdo si aquí se puede o no,
pues poner ya no una suma hasta cierto valor, sino hasta infinito. O sea, aquí vamos a regresarnos a esta parte. Considerar todos los sumando, o sea, para todo caen los naturales, y hacer esta suma. Y por ejemplo, ahí pues va a resultar que si yo hago la suma completa, ahí sí voy a obtener justo el valor exacto de la exponencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, a esto le estamos llamando polinomio de Taylor. Y a esto de abajo, pues le vamos a llamar en su momento serie de Taylor.